6 y el sábado a la tarde tenemos nuevamente una reunión para iniciar ya directamente la unidad 7. Cuando nosotros terminemos esta clase, yo voy a empezar a trabajar en la plataforma para preparar un cuestionario de preguntas sobre la unidad 7. La unidad 7, ¿alguien me puede decir por ahí, no sé, ojalá Dios quiera, alguien ya leyó la unidad 7 de qué trata? ¿Alguien estuvo mirando la unidad 7? No, parecerá. Qué preocupante, che. La unidad 7 habla de las funciones del dinero, habla de las cualidades del dinero, habla de las funciones, es una unidad muy interesante. ¿Alguien recuerda de qué trataba la unidad 6, la que vamos a dar como cierre de esta noche? No parece. Sobre la macroeconomía. Exactamente, muy bien, Jessica. Son las Sobre macroeconomías. la macroeconomía también, profe. Correcto, perfecto. Sobre los conceptos básicos macroeconómicos estamos hablando. Recuerden que ustedes están ahora en probatorio. Cuando ustedes ingresen, ustedes van a pasar a la materia de teoría económica. Y si ustedes recuerdan que la economía se dividía en tres partes: economía descriptiva, teoría económica y política económica. Bueno, cuando ustedes ingresen, ustedes van a saltar a la segunda evolución de la economía, que sería teoría económica. Y la teoría económica se vuelve a dividir en dos partecitas, que es la microeconomía y la macroeconomía. Bueno, esa partecita, esa segunda subdivisión otra de la teoría económica, que es la macro, es la unidad 6 que estamos trabajando ahora desde la semana pasada. Bueno, ahora, la política macroeconómica. Recuerden, hoy era una clase solamente para hacer ping-pong de preguntas y para que ustedes, en el caso que algo no le haya quedado claro, ustedes me tengan que consultar a mí y que podamos aclarar durante la clase. Bueno, las políticas macroeconómicas, ¿de qué tratan? ¿Qué son las políticas macroeconómicas? ¿De qué trata la política macroeconómica? ¿Es un conjunto de qué? Está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Exactamente. La macroeconomía es un conjunto de medidas gubernamentales, o sea, del gobierno, para poder justamente con esas medidas gubernamentales, con ese conjunto, atiendan, las políticas son un conjunto de medidas. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a gastar aquí, vamos a comprar esto. Y de alguna manera u otra, esas políticas macroeconómicas, esas medidas que conforman la política macroeconómica, afecta a la economía en general, en su conjunto. La microeconomía ya afecta a sectores específicos de la economía. Por ejemplo, qué sé yo, al sector agrícola, al sector ganadero, al sector industrial, al sector comercial. En cambio, la macroeconomía es un conjunto de medidas que afecta a la economía en su conjunto. Un conjunto de medidas gubernamentales del gobierno. Bueno, perfecto. Vamos a seguir un poquito avanzando. Yo le voy preguntando un poquitito a ustedes. Cuando hablamos de objetivos macroeconómicos, recuerden que las políticas macroeconómicas, el objetivo, o sea, el propósito de que el gobierno utilice políticas macroeconómicas es justamente poder lograr con los objetivos que tiene el Estado con respecto a la economía. ¿Y cuáles son esos objetivos macroeconómicos? Tres son. ¿Cuáles son esos objetivos macroeconómicos? El rápido crecimiento de la producción, un elevado empleo y la estabilidad del nivel de precios. Excelente. Un rápido crecimiento de la producción, ¿verdad? Estamos hablando justamente de tener un elevado nivel de empleo y un control de los precios. Vamos a tratar un poquitito, yo quiero que ustedes, por eso vuelvo a decir, cuando hablamos de clase de cierre, cuando estamos haciendo cierre, ya es más o menos un ping-pong de preguntas para ver el grado de comprensión por parte del alumno con respecto a las unidades leídas. Y el profesor lo que hace solamente ya es una especie de asesoramiento, uno puede decir, de aclarar puntos que nos quedaban, que por ahí cuesta entender. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tomar notas sobre esas cositas y obviamente hacer sus observaciones y hacer sus apuntes, marcar sus libros. De esa manera vamos a estudiar en la universidad. Bueno, ahora vamos a hablar del primer objetivo, que justamente dijo la compañía, que la economía obtenga un rápido crecimiento de la producción. Dígame todo lo que sepan con respecto a eso. ¿Qué pueden decir con respecto a eso? Cuando hablamos de un rápido crecimiento de la producción.
¿Qué me pueden decir eso? Toda economía prefiere y necesita un rápido crecimiento del volumen de producción. ¿Qué quiere decir volumen de producción? Mucha producción de soja, mucha producción de productos industriales, mucha producción de manufactura, mucha producción de todo. Pero ¿qué decía también en el concepto? ¿Qué más Decía que es el rápido crecimiento de la producción de los bienes y servicios, puede ser. Correcto. Y tiene que ser una tendencia creciente. ¿Qué es una tendencia creciente? Este año nosotros producimos tantos miles de kilogramos de soja, por ejemplo. Bueno, el año que viene debería ser menos o debería ser más o debería ser igual. ¿Cuál es la tendencia? Según el objetivo macro. Debería de ser más. Exactamente. Si este año llegamos a producir 100.000 toneladas de soja, el año tendría que producir 120.000 y el año siguiente tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un indicador económico que nos ayuda a determinar nuestro crecimiento en cuanto a producción. Voy a adelantar chiquito, por eso no voy a preguntar mejor en el orden que está en el libro. ¿Cuál es un indicador económico que te ayuda a determinar tu volumen de crecimiento en cuanto a producción? La estabilidad económica puede ser. No, eso ya podría ser más o menos como una especie de, ya sería el efecto. Obviamente que si tenemos un rápido crecimiento económico, probablemente tenemos una economía relativamente estabilizada. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el indicador económico que te ayuda a determinar, por ejemplo, el volumen de producción de tu economía? Si creció o no creció tu economía. Es un indicador económico que manejamos en siglas, o sea, tiene 3 siglas. El PIB puede ser. Exactamente, el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Yo para que ustedes sepan también, gente, porque ustedes tienen que manejar, porque ustedes les gusta una carrera empresarial, ya sea en el campo administrativo o en el campo contable. Y los dos tienen como base la economía. O sea que en la contabilidad de la administración lo que se administra son recursos. Y para administrar recursos, tanto administrativamente o contablemente, ustedes tienen que tener un concepto económico. Por ejemplo, Paraguay se estableció para Paraguay un crecimiento económico de tantos porcentajes este año. Pero con todo este tema que ustedes están viendo que está ocurriendo ahora con el tema de la pandemia, nuestro crecimiento económico se estancó. Ahora, lo que Paraguay va a procurar este año es justamente tratar de reactivar la economía. Y atiendan bien lo que les voy a decir. Tratar de reactivar la economía es un paquete de cosas. Uno es justamente tratar de recuperar aquella producción económica que ya perdimos, porque estamos prácticamente a mitad del año. Entonces ya perdimos nosotros. Entonces vamos a tratar de recuperar ese crecimiento económico que es muy, muy poco probable que recuperemos en su totalidad. Lo que hagamos nosotros este año o lo que logremos en economía, en producción este año, va a tener algún tipo de secuela el año que viene. Sí o sí va a tener algún tipo de secuela. Por eso yo le dije a aquellos alumnos que decían, no, yo voy a esperarme al año que viene para seguir la facultad. El año que viene va a ser más duro que este año, porque va a ser una secuela de este año. Nosotros tenemos ahora cerca de 1.600 millones de dólares que el gobierno obtuvo a través de financiación, de préstamos, gracias a que macroeconómicamente Paraguay está bien. Por eso la gente nos prestó plata a nosotros. Y con esa plata se va a tratar de sustentar o de hacer llevadero este año. Pero esa plata no es eterna. En algún momento se va a terminar. La pregunta es cómo vamos a llevar nosotros la economía el año que viene. Entonces, la función que debería hacer este año es estabilizar nuestra economía. Tratar que esta economía se empiece a estabilizar y el año que viene, obviamente, empezar a tratar de levantar la economía, nuevamente, la producción. Si nosotros logramos eso, vamos a lograr justamente evitar el tema del desempleo, que de hecho ya tenemos. Recuerden que hay cerca de más de 30.000 paraguayos sin trabajo que se perdieron puestos de trabajo. 30.000 puestos de trabajo, estamos hablando de 30.000 padres o madres de familia, estamos hablando de 30.000 familias. Y hay sumado a que tenemos ya en la región un nivel de desempleo, entonces sumen estos nuevos desempleos, evidentemente golpea mucho la economía. Y si macroeconómica, esto es una cosa que viene en paquete, por eso le digo, si macroeconómicamente no logramos levantar, obviamente no vamos a lograr el tercer objetivo, que es la estabilidad de los precios. Y cuando yo hablo de estabilidad de los precios, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar? Lo que estamos tratando de lograr es que los precios se estabilicen. Si los precios no se estabilizan, obviamente tendríamos una inestabilidad. Y cuando hablamos de inestabilidad de los precios, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un concepto económico muy utilizado. Empieza con I. La inflación. La inflación, exactamente. ¿Y qué es la inflación? La inflación
es nada más nada menos que el aumento generalizado y encima constante en el nivel general de los precios. Nosotros decimos así en forma popular, sube todo. Eso Y también podría ser por el desabastecimiento de algunas cosas, porque podría faltar algunas cosas y por ende subirían sus precios y sería una inflación. correcto, exactamente. Solamente que nosotros cuando sube el precio de una cosa, todavía no hay un efecto inflacionario. Pero cuando el precio de ese bien genera un efecto en cadena y empieza a subir un montón de otros productos, entonces de repente ahí ya se da un efecto inflacionario. Un ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, sube el precio del combustible. Y al subir el precio del combustible, todas las mercaderías, todas las provisiones, todos los insumos van a empezar a incrementarse. ¿Por qué? Porque se incrementa el costo del flete. Entonces la gente que trae comida, la gente que trae materia prima, la gente que trae productos y que obviamente tiene que ser desplazado a través de transportes, entonces cuando te llega tu mercadería a tu negocio y vos tenés que vender, te van a ir con un recargo por el tema del flete. Entonces lo que vos tenés que hacer como comerciante, como empresario, tenés dos alternativas. Absorber vos el incremento del precio para no cobrarle más caro a tu cliente. ¿Y eso qué quiere decir? Absorber vos el precio, el costo. Quiere decir que vas a tener menor margen de ganancia. ¿Entendés? Vende al mismo precio que vendías antes que haya subido el costo de tu mercadería. Entonces vos vendes al mismo precio y ganas menos. Entonces vos absorbes el costo. Eso es para tratar de vender la mercadería. O hacer lo que muchos hacen, recargarle a tu cliente ese costo. ¿Entienden? Entonces ahí empieza a subir todo. Y sube el pan porque la harina se transporta a camión. Sube el precio de la maquinaria porque los repuestos se transportan en camión. Es más, sube el costo de vida. ¿Por qué? Porque yo me transporto en vehículo, transporte público, por ejemplo. Entonces sube el precio del pasaje. Y de acuerdo a lo que dijimos eso, cuando sube el precio de todas las cosas y en mí permanece constante, por ejemplo, mi nivel de renta, inmediatamente yo soy un poco más pobre que antes. Por eso la inflación tiene un efecto inmediato sobre mi calidad de vida, sobre mi costo de vida, incrementando mi costo de vida, lo que me cuesta vivir, y eso obviamente devalúa el valor de mi moneda. Mi moneda se empieza a devaluar. Y yo le digo a ustedes, normalmente hay una medida que hacen muchos gobiernos para tratar de paliar el problema de la inflación, por lo menos en forma parche. No digo en solución efectiva, pero en forma parche. Normalmente se aplica la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? Que justamente está en esta unidad. Una medida es, por ejemplo, que el gobierno empieza a emitir billetes a través de la banca central. En nuestro caso, el Banco Central de Paraguay, que es la única institución que está encargada de emitir moneda. Entonces el Banco Central de Paraguay empieza a emitir billetes. ¿Por qué? Porque hay inflación, pues. La gente, su plata no le alcanza, lo que gana no le alcanza. Entonces, inmediatamente la gente empieza a pedir aumento de salario. Es lo primerito que se empieza a pedir. Entonces, si se aprueba el incremento de salario, el gobierno tiene que imprimir más papel billete. Entonces, ¿qué hace eso? Que tengamos mayor cantidad de moneda circulando, me refiero a papel moneda, circulando en el sistema financiero. Se establece que sea de oferta limitada porque hay que empapelar el país con billetes. Inmediatamente tenés más billete en el bolsillo, pero tiene menor poder adquisitivo. Y ese es el problema de la inflación. Es una forma de solución muy sencilla, pero no efectiva. Una manera correcta de frenar la inflación es aplicando contracción económica. Vamos a hablar de qué es contracción de la economía, pero es una medida más dolorosa, es una medida menos simpática para el pueblo, pero al fin es una medida eficiente a mediano y largo plazo. O sea, cura el problema. En cambio, el otro problema, el de imprimir billetes, más empapelar el país con mayor cantidad de billetes, no es la solución, pero no es la solución efectiva, pero es la solución más fácil. Y normalmente lo más fácil no quiere decir que sea lo mejor. Esa es la realidad. Bueno, ahora, la economía, el crecimiento económico tiene que ser o no sostenible para que sea un crecimiento económico efectivo. Estamos hablando recién del primer objetivo macro. ¿Tiene que ser sostenible o no, no es necesario que sea sostenible el crecimiento económico? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que sí, bro, porque a medida que crece, tipo, Les doy un ejemplo sencillo. Ustedes ingresan, después estudian muchísimo el primer semestre y sacan muy buenas calificaciones. Después ya se descuidan y empiezan a aplazarse. Se aplazan, recursan, e inclusive el riesgo de dejar la carrera. Eso
pero ustedes sacaron perfectas, buenísimas calificaciones en los primeros semestres. ¿Qué pasó ahí? ¿Su rendimiento productivo fue sostenible o fue una cosa momentánea nomás? Vamos a describir el actuar de un buen estudiante. Un buen estudiante es el que saca buenas calificaciones los primeros semestres y después va a tener una conducta irresponsable y muy descuidada. O un buen estudiante tendría que ser una persona que mantiene un promedio constantemente elevado. Mantiene, lo sostiene. Es un crecimiento económico sostenible. Bueno, la misma cosa pasa en un país. Un país es como un alumno. Un país que hace bien los deberes y que tiene un crecimiento macroeconómico, no es efectivo si un año más tiene un despegue económico, después los años van en descenso real. Lo que tiene que hacer la economía es mantener, sostener eso. Y yo les conté una cosa muy interesante. ¿Por qué ustedes creen que Paraguay aparentemente tiene tantos, o sea, pudo conseguir 1.600 millones de dólares de préstamos del sistema financiero internacional? ¿Por qué ustedes que nos prestaban? Porque somos todos lindos. ¿Por qué ustedes creen que nos prestaban plata? Recuerden que la crisis empieza a finales de febrero, comienzo de marzo, se inicia la cuarentena. Inmediatamente, creo que mediados de marzo ya empieza a hablarse de un crédito. Y inmediatamente se obtuvo. Y no estamos hablando de 3 millones de guaraníes, ni de 3 millones de dólares, estamos hablando de 1.600 millones de dólares. Y con esa plata tenemos que sostener la economía este año, y a la economía, al desempleo, a la falta de insumos. ¿Por qué ustedes creen que nos prestaron? Porque Paraguay vino haciendo bien los deberes macroeconómicamente en los últimos años. Entonces, cuando está bien la macroeconomía, vos tenés recursos crediticios. Ahora, depende cómo vos utilices esos recursos crediticios para tratar de solucionar el problema este año, o por lo menos aguantar el problema este año, y el año que viene empezar a meterle pata a la economía. Entonces, cuando dentro de 10 años, que sé yo, digo yo, aparezca tal vez otro problema, Paraguay tenga económicamente, tenga reservas sólidas para aguantar esto. Otro caso de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos venía de 10 años aproximadamente, una década de crecimiento económico bueno macro. Y le agarró ahora el tema de la pandemia. Yo recuerdo el discurso de Donald Trump allá por diciembre, donde se jactaba que Estados Unidos era una economía sólida, que creció muchísimo macroeconómicamente hablando en los últimos 10 años. Y es cierto, no está mintiendo. Y evidentemente vino este golpe tremendo para ellos también, porque frena por completo la economía. Y no estamos hablando de un año de cuarentena, estamos hablando de 3 meses, bueno, un poco más de 60, 70, entre 60 y 70 días. Y todo eso, todo lo que hizo bien durante esos 10 años, le va a servir para tratar de aguantar este año y tratar de salir de este problema el año que viene. La misma cosa está pasando con Paraguay. Otra ventaja que tiene Paraguay también, aparte de que macroeconómicamente estábamos muy bien gracias a las exportaciones que tuvimos en los últimos años, es que Paraguay es un gran productor de alimentos. Un gran productor de alimentos. Por lo tanto, no hay esa escasez que nosotros creíamos que podía haber habido en los supermercados, ese desabastecimiento. Eso hubiera sido calamitoso. Eso sí sería un caos para la sociedad, cuando falta comida, falta insumos. Por contrapartida, no todo es lindo, ¿verdad? Por contrapartida tenemos otro problema. Hay muchas cosas que nosotros no producimos. Nosotros producimos alimentos, pero no producimos, por ejemplo, insumos hospitalarios, no producimos tecnología. No somos un país desarrollado industrialmente hablando. Entonces, carecemos de eso. No solamente no somos comida, también necesitamos otras cosas. Una ventaja que tenemos es el recurso energético. Tenemos a patada energía eléctrica. Entonces, el recurso energético nos sobra, ¿verdad? Somos gran productor de alimentos, también podemos. Pero por contrapartida, muchos otros productos no producimos. Y otro gran problema que tenemos también en el Paraguay es la corrupción. La corrupción. Yo siempre sostengo como economista que no hay economía que aguante si la corrupción no se para. Es como un balde, llenar un balde con agua, pero tiene un agujero que voy a llenar agua y sale, nunca se va a llenar. Ese es el tema. Y recuerden que la plata que nosotros recibimos este año, eso no es un regalito, no es un regalo, eso es un préstamo. Nosotros, la economía va a tener que producir para devolver ese crédito. Y va a tener que devolver el capital más, ¿qué cosa? ¿Solamente el capital? ¿Ustedes creen que la gente que prestó la plata nos prestó de onda nomás? ¿Qué quiere esa gente aparte de su capital? Interés. Exactamente, los intereses. Y piensen, señores, analicen. Creo que tocamos el sábado pasado, no me acuerdo. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿De dónde va a sacar la plata para devolver eso? ¿Cuál podría ser una alternativa? Acá en la unidad 6 está.
Impuestos. Claro, impuestos, política fiscal, señores. Política fiscal. Esa plata se va a invertir en gasto público y en transferencias sociales. Justamente está acá. Esta unidad 6 es espectacular, por eso yo de repente siento cuando los alumnos no se prenden a la clase. Yo sé que hay el internet, la conectividad, el costo, pero también vamos a ser sinceros, yo también fui alumno, también tenemos compañeros que a lo mejor no tienen por eso les felicito a los que estamos acá trabajando ahora, les felicito porque están haciendo el esfuerzo y están procurando y están trabajando, entonces eso va a rendir fruto. Acá nosotros vamos a hablar de lo que es el gasto público y las transferencias. ¿Alguien me puede decir de qué trata eso, ya que estamos tocando este tema tan espectacular y tan oportuno, porque es un tema que está en boca de todos ahora? ¿Cuál es la diferencia entre, porque voy a un poquito retroceder. Vamos a partir acá para que sea más ordenado para aquellos que por ahí se perdieron. ¿Me pueden citar cuáles son los instrumentos macroeconómicos o los instrumentos que se utilizan en las políticas macroeconómicas? ¿Cuáles son los instrumentos para controlar y manejar la macroeconomía? Política y fiscal. Política fiscal y política. Y política monetaria. Correcto, perfecto. La política fiscal, cuando usted habla de política fiscal, tiene que concentrarse en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el encargado de justamente la política fiscal. ¿Y de qué trata la política fiscal? La política fiscal, bueno, trata un montón de cosas, pero vamos a tratar de englobar, en resumir. Básicamente trata de lo que sería la parte de impuestos y lo que sería el gasto público. Y la política monetaria, la institución principal que se encarga de lo que es la política monetaria es el Banco Central de Paraguay, o la Banca Central, el Banco Central de Paraguay, en nuestro caso. En Estados Unidos se le denomina Reserva Federal, y acá nosotros le decimos Banco Central. Ahora, ¿de qué trata el Banco Central? Muchísimas cosas relacionadas con el tema del dinero, pero englobando, resumiendo, habla de lo que es la oferta de dinero en el sistema financiero, la oferta de dinero, y lo que sería el tipo de interés. El tipo de interés sería el valor que tiene el dinero. O sea, que vos querés dinero, pero tiene un costo. Nada es gratis en la vida. Entonces, ¿cuál es el costo que vos pagas para obtener dinero? ¿Quién se encarga de administrar eso? El Banco Central del Paraguay. Bueno, ahora vamos a concentrarnos, vamos a desmenuzar, vamos por parte. La política fiscal es uno de los instrumentos de la política macroeconómica. La política fiscal trata de gastos públicos e impuestos. Ahora, yo quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia entre el gasto público y lo que son las transferencias. Si quieren ejemplificar, espectacular también estaría. De lo que es política, lo que es gasto público y transferencias. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Cómo es la pregunta, profe? Cuando nosotros hablamos de política fiscal, hablamos de impuestos, ¿verdad? Hablamos de impuestos. ¿Para qué son impuestos? ¿Para qué el gobierno no cobra impuestos? ¿Cuál es el objetivo del impuesto? Para el desarrollo del país, Claro, ¿puede ser? ustedes están estudiando en la Estaría- universidad. ¿Se acuerdan que yo le dije una vez a ustedes cómo ustedes están estudiando un estudio de calidad? Porque así mismo como yo le enseño a usted, le enseño a los alumnos de universidades privadas. Solamente que la universidad privada tiene un costo mucho más alto. Entonces, ¿dónde está el negocio con la Universidad Nacional que a usted les brinda el mismo servicio de calidad que una universidad privada, pero con un costo mucho más reducido? ¿Cómo ustedes creen que se logra ese milagro? Serían de los impuestos que Claro. se dan para las cosas públicas, que serían así las universidades también. Exactamente. O Estarían sea que, destinados en un porcentaje que son para los entes públicos. exactamente. O sea que esa población económicamente activa, que es la que trabaja, que es la que produce, está pagando impuestos. Y esos impuestos, para una de las cositas que se destina es, por ejemplo, para que jóvenes como ustedes puedan ser profesionales universitarios y no tengan un costo demasiado elevado. El cual, obviamente, el sector privado tiene un costo elevado. ¿Por qué? Porque es un capital privado. Y este es un capital estatal. O sea, toda la población económicamente activa que está trabajando y que está produciendo, nos están cobrando impuestos justamente para poder cubrir el estudio de ustedes. Es así de la realidad, a través de nuestro impuesto. Por eso cuando una persona gana 1 millón de guaraníes, por ejemplo, y dice, esa es mi ganancia,
Esa no es su ganancia, esa es su ganancia bruta, no es ganancia neta. ¿Cuál es la diferencia entre ganancia bruta y ganancia neta? A ver, ¿quién me puede decir? Especialmente lo que están, porque ustedes están teniendo introducción a la contabilidad también. ¿Cuál es la diferencia entre utilidad bruta y utilidad neta? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Contabilidad. No, es que está muy bien vencido. El tipo vendió mercadería ese día en su negocio y ganó 1 millón de guaraníes. Y le dice, esta es mi ganancia. Y usted le dice, es ganancia, pero es ganancia bruta, o utilidad bruta, o renta bruta también se le puede decir. No es neto. ¿Y por qué no va a ser neto si yo gané ese 1 millón de guaraníes? A ver, ¿quién me puede decir? Porque ahí no le suma todavía los gastos que tiene. ¿No le suma o no le resta todavía? O sea, no le resta sería. Ya sería correcto. Pues si le sumás, es como si fuera que los gastos son gratis para vos. Muy bien, excelente. Tenés que restarle, por ejemplo, el sueldo de tu personal, pues tenés que sacar ahí. Tu gasto operativo como agua, luz y teléfono, tu alquileres, tu compra de mercadería, tu costo de mercadería. Y encima, a lo que te sobre, vas a tener que descontarle el impuesto. Y ustedes saben cuánto es la base impositiva del impuesto a la renta. ¿Saben cuánto es, 10%. verdad? 10%. Entonces, vamos a suponer que 1 millón es su ganancia del día y 300.000 es su costo operativo. 300.000 guaraníes. Bueno, 300.000 guaraníes. Entonces, 1 millón menos 300 me queda 700, por ejemplo. Bueno, 700, no, ¿verdad? 10% de impuesto a la renta. Menos 70.000 guaraníes, 630.000 no era mi ganancia. No, era 1 millón como yo decía al comienzo del día. Es 630.000. Entonces, 1 millón menos 300.000, que son todos los gastos operativos, menos un 10% de lo que me queda, porque como me quedó 1 millón menos 300, me quedó 700, menos 10% de impuesto a la renta, que son 70.000, 700 menos 70 son 630.000. ¿Entienden? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Antes que por ahí, si se nos corta la clase, yo quisiera tener una clase nuevamente con ustedes después, si quieren podemos tener un receso, mientras yo voy trabajando ya para las preguntas de la unidad 7, y a la vuelta del receso podemos tener una clase para cerrar la unidad 6. ¿Les parece bien? Sí, profe. Está bien. Tenemos que reforzar todo lo que podamos ahora, gente, porque estamos en la recta final. Este ya es segundo tiempo y finalizando ya el segundo tiempo. No podemos ya descuidarnos ahora a partir de acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre gastos públicos y transferencias, que forma parte de la política fiscal otra vez? El gasto público es el gasto que hace el Estado en el pueblo. Gasto público, se gasta en el pueblo, en lo público. Por ejemplo, haciendo universidades, haciendo hospitales públicos, haciendo carreteras, porque la ruta o la carretera es público, es un bien público. ¿Cómo se hizo ese bien? Con nuestra plata. ¿De dónde obtuvieron esa plata? De la recaudación de impuestos. Entonces, ese es un bien público, todos tenemos que cuidar. Cuando ustedes ven que pasa una patrullera enfrente de la facultad, ¿esa patrullera de quién es? ¿Del comisario o es del pueblo? De nosotros, profe, del pueblo. Del pueblo. El pueblo pagó con sus impuestos, se compró esa patrullera. Y con los impuestos se está pagando el sueldo de ese funcionario público. Entonces es plata del Estado. Todos tenemos que cuidar porque es nuestra plata en realidad. Un ejemplo concreto. Esos insumos que se está comprando ahora en el Ministerio de Salud, que está comprando productos, qué sé yo, los barbijos, los trajes protectores, las camas de terapia intensiva, los respiradores artificiales, eso es un gasto público. Se está gastando con plata del Estado, porque esos 1.600 millones son préstamos que el pueblo va a pagar, por eso es plata del pueblo, se está gastando en eso, y eso es un gasto público, es para cualquier persona que se enferme, porque es un gasto para el pueblo, no discrimina eso. ¿Y por qué se gasta en el pueblo? Porque para el gobierno es rentable que el pueblo sea sano, porque si el pueblo se enferma, el pueblo no es sano, el pueblo no va a producir, y si el pueblo no produce, no hay producción, no hay impuestos, y por lo tanto el Estado no va a funcionar. Entonces el pueblo, el Estado tiene que invertir en la salud de su población, en la salud, en la educación, obviamente en darle fuentes de trabajo, en darle servicios básicos, en darle infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué son las transferencias? Las transferencias son transferir recursos a ciertos sectores
menos beneficiado, y eso le ayuda a incrementar su renta. Por ejemplo, yo le dije a usted que la compra de insumos, de remedios, de camas, de respiradores es un gasto público. Y este tema de, ¿cómo se llama? Este Puigdemont y el otro, Ñangareco, esos son transferencias. ¿Por qué son transferencias? Porque el Estado le está dando directamente a una persona, le está subsidiando, le está dando un Permiso, subsidio. profe. ¿Sí? ¿Te escucho, Juana? Sal- ¿Cómo? No sale muy bien el audio. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Cuando el gobierno invierte en una carretera, sobre esa carretera, que es una inversión pública, que es un gasto, representa un gasto público, un gasto para el Estado, sobre esa carretera van a transportarse ustedes los estudiantes, se van a transportar los trabajadores, se van a transportar las mercaderías. Y eso genera otra vez para el gobierno un retorno sobre la inversión pública. Le genera un beneficio, una ganancia. En cambio, en las transferencias sociales, el Estado le da una plata ya a una persona y eso ya no le va a volver a generar otra vez dinero en ingreso al Estado. Por eso, todos estos temas de como Ñangareco son transferencias que el Estado está realizando a quienes, a personas que perdieron su trabajo, a personas que no están teniendo el ingreso familiar suficiente para poder dar de comer a su familia. Entonces, el gobierno tiene que ayudarle a esas personas. Eso es transferencia. ¿Están diferenciando bien entre uno y otro? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Excelente. Bueno, ¿qué es la contabilidad nacional? ¿Quién me puede decir? Recuerden que si se termina el tiempo, vamos a tener, qué sé yo, media horita de receso y después vamos a tener una última clase para cerrar esto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Perdón, contabilidad nacional, dije, porque si no me voy a saltear. ¿Qué es la contabilidad nacional? A ver, ¿quién me puede decir qué es la contabilidad nacional? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué mide la contabilidad nacional en una economía? ¿Qué registra la contabilidad nacional? Te dan muchas pistas ya. No están leyendo, gente, no están leyendo, ¿eh? ¿A qué si la directora académica me pide un informe? ¿Qué le voy a decir yo? Sí, lee mucho mi estudiante, todos los días lee. Recuerden que esto no es vacaciones, sino nosotros estábamos trabajando y estamos a menos de un mes del ingreso. Del ingreso si hacen lo que tienen que hacer, si estudian. ¿Qué mide la contabilidad nacional? Mide la actividad de una economía. ¿Y qué son actividades? Todas las transacciones comerciales que hayan realizado los agentes económicos o los agentes de un sistema económico de mercado. ¿Qué más dice ahí? Durante cualquier tiempo, o tiene establece un tiempo, durante un periodo de tiempo determinado, que normalmente suele ser un año. Por eso se habla del periodo fiscal. ¿Qué es el periodo fiscal? Especialmente para aquellos que van a estudiar contabilidad. El periodo fiscal corre del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, la contabilidad nacional mide todas las transacciones comerciales que se hicieron durante ese tiempo dentro de la economía paraguaya entre los agentes económicos. Acá le tiro otra pregunta. Pues la primera pregunta no me respondieron. Segunda pregunta. ¿A qué agentes económicos se refiere? La contabilidad nacional mide, registra la actividad económica de un país que se va a realizar durante un periodo determinado, que normalmente es un año, entre los agentes económicos, para poder luego sacar lo que nosotros decimos PIB, Producto Interno Bruto. Nosotros queremos sacar ese resultado. Ahora, ¿quiénes son los agentes económicos? ¿A quiénes se refiere? Porque mide las transacciones comerciales y económicas que se hicieron en una economía entre los agentes económicos durante un periodo de tiempo determinado. ¿Quiénes son los agentes económicos? ¿Quiénes son? ¿Podemos citar? ¿No podemos citar, verdad? ¿O sí? Hace mucho hablamos ya de los agentes económicos. Consumidores y el otro, ¿cuál es? Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Hola. Hola, Sí, ¿me te están escuchando? escucho. Sí, profe. Pensé que se fueron todos ya. No sabemos nomás la respuesta. Bueno, si yo le digo consumidores, ¿cuál sería la contraparte de los consumidores? Si yo le digo que uno de los agentes económicos son los consumidores, ¿cuál es el otro agente Productores. económico?
A ver, Productores. productores. O si quieren decir demandante y ofertante, la misma cosa. O si quieren decir compradores y vendedores, la misma cosa. Vendedores, ofertantes, productores, unidades productivas, todo lo mismo. Por el otro lado, el otro agente económico, consumidores, demandantes, compradores, unidades familiares. Esos son los dos agentes económicos que hay. Por un lado está el que produce y por el otro lado está el que consume. Alguien tiene que ver, alguien vende y el otro compra. ¿Entienden? Esos son los agentes que forman parte de un sistema económico de mercado. Primeras unidades. Y en un sistema económico de mercado todo tiene un precio, que es la línea vertical. Y todo se establece las cantidades. En base a las cantidades se establece en base a los precios. Y los agentes económicos que interactúan son los que compran y son los que venden. Y donde ellos se ponen de acuerdo, nosotros le decimos punto de... ¿Punto de qué? Equilibrio, pues, ser. Excelente, punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Gente, lectura. Acá estamos urgentes. Si ustedes me preguntan cuánto por ciento nosotros necesitamos para ingresar, ¿ya saben ustedes cuánto es nuestro porcentaje? A menos que se haya cambiado, creo que no se cambió. No, profe, no sabemos. Creo que es entre 60 y 70%, creo que necesitamos para ingresar. 70%.